Hola quinto básico, espero que se encuentren muy bien en la casita. Aquí les habla su profesora Morgan Olivares, dando inicio a esta nueva clase de lenguaje. En esta ocasión veremos la clase 11 y 12. Para esto vamos a recordar primero qué son los textos informativos. Los textos informativos tienen como principal objetivo informar sobre diversos temas. Para ello utilizan un lenguaje formal, claro y preciso. Los relatos se basan en hechos reales y comprobables. Tienen un carácter objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden emitir opiniones. El autor del texto informativo usa palabras técnicas propias del tema en cuestión. Uno de los textos informativos que veremos el día de hoy es el artículo informativo. Los artículos informativos son textos que desarrollan un tema que es de interés para determinados lectores y ofrecen explicaciones y detalles que permiten adquirir nuevos conocimientos sobre los temas que exponen. Este tipo de texto debe ser claro, ordenado y objetivo. ¿Cuál es la estructura del artículo informativo? Primero debe tener un título. Este título es el tema a tratar en el artículo. Luego le sigue la introducción. La introducción es el inicio del texto donde se presenta el tema y los objetivos del artículo. Luego sigue el desarrollo, que está constituido por al menos 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y por último tenemos la conclusión, que es una síntesis de todo lo dicho en el artículo informativo. Y puede añadirse información que puede ser investigada en el futuro. Otro de los textos informativos que veremos el día de hoy es el reportaje. El reportaje es un texto informativo que es más extenso que la noticia, en el que se desarrolla de manera amplia un tema concreto. Estos temas pueden ser de la actualidad o de interés en general. La información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico. Y como todo texto periodístico informativo, se caracteriza por su objetividad. La estructura de un reportaje. Primero tenemos el titular, donde se informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede estar acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Luego está la entrada. El propósito de esta parte del reportaje es captar la atención del receptor, por lo tanto, debe empezar de manera interesante y atractiva. Luego tenemos el cuerpo, donde se desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Si el contenido es extenso, se organiza en apartados. Y por último tenemos el cierre, que es donde termina el reportaje con algunas conclusiones finales. Puede ser también comentarios similares a los que aparecían en un principio o con comentarios que programan una reflexión. Luego de haber visto lo que es un reportaje, vamos con la clase 11. El objetivo de la clase es leer y comprender un reportaje reconociendo cómo se organiza la información. Para esto, debes leer el reportaje Te Sumas de la página 52 de tu libro del estudiante. En el texto se señala que, debido al giro del Pacífico, se acumulan más residuos plásticos en las costas de Rapa Nui. Antes de la lectura, deberás contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primera, ¿conoces agrupaciones que se dediquen al cuidado del medio ambiente? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué es importante que existan este tipo de agrupaciones? ¿Serías parte de alguna de ellas? Sí, no y por qué.
¿Conoces a otras personas que realicen actividades similares a la de ella? ¿Por qué crees que es importante lo que están haciendo? Fíjense bien en la fotografía. Luego de eso van a leer el reportaje Te Sumas de la página 52 y van a ir respondiendo de manera oral las preguntas que aparecen al costado del texto. Luego de eso van a contestar en su cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es el objetivo de iniciativas como esta? B. ¿Por qué se nombra a los científicos de la Universidad Católica del Norte? C. ¿Qué tipo de residuos contaminan la isla? D. ¿Qué es microplástico? E. ¿Cómo afecta este tipo de contaminación a los animales marinos? Y luego de eso van a tener que extraer de cada párrafo que aparece ahí, del párrafo 3, del 5, del 11 y del 12, cuál es la idea principal de cada párrafo. Recuerde que la idea principal es lo más importante y responda a la pregunta, ¿qué se dice del tema? Recuerde que cada párrafo va separado por un punto aparte. Comienza con una mayúscula y finaliza con un punto aparte. Y luego de eso van a contestar en su cuaderno las preguntas 1, 2, 3 y 4 que aparecen en la página 55 de tu libro del estudiante. En la clase número 12, el objetivo es escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. Para esto, van a leer el artículo informativo Animales amenazados en un mundo repleto de plástico, que está en la página 46 de tu libro del estudiante. En este artículo informativo vas a conocer los peligros que representan los plásticos para la vida animal y una posible solución para este problema. Antes de la lectura vas a contestar las siguientes preguntas que aparecen ahí. ¿Sabes cómo afecta el plástico al medio ambiente? ¿Cuáles son los problemas que hay con el plástico? ¿Sabes cuánto demora en descomponerse el plástico? Estas preguntas las debes contestar en tu cuaderno. Luego de eso, vas a leer el artículo informativo de la página 46 y vas a ir contestando oralmente las preguntas que aparecen al costado del texto. Luego de eso, vas a contestar estas preguntas en tu cuaderno, después de la lectura. A. ¿De qué forma afecta el plástico a los animales? Todo esto es después de la lectura, estamos hablando de lo que aparece en el artículo informativo. B. ¿Qué responsabilidad tenemos los humanos en la contaminación generada por el plástico? C. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación por el plástico? D. ¿Por qué este fenómeno nos afecta a nosotros también? O sea, a nosotros como seres humanos. Y E. ¿Qué medidas para reducir el uso del plástico se sugieren en el texto? Y luego de esto, ¿ya?, van a escribir ustedes un artículo informativo con cualquier información que tengas en casa sobre algún tema relacionado con el cuidado del medio ambiente. Si no tienes información en tu casa, puedes buscarla por internet. Para organizar y preparar tu escritura, van a leer la información que aparece en la página 60 y 61 de tu libro de lenguaje. Van a leer solamente las letras E, F, G y H. En la página 60 aparecen la letra E, que es lo que tienen que leer, F y G. Y en la 61 aparece la letra H, que es la que tienen que revisar para evaluar el trabajo. A partir de lo investigado, todo lo que ustedes van a investigar para realizar su artículo informativo, van a ordenar las ideas
y van a definir cuál es la información más relevante. Para eso, yo les aconsejo que se organicen con el siguiente esquema para escribir el borrador en tu cuaderno. Luego que completes este esquema, vas a estar listo para escribir tu artículo. Entonces, primero, ya van a poner el título y en el título recuerden que yo menciono cuál es el tema que voy a presentar. La introducción, que es el primer párrafo. ¿Qué diré para presentar el tema? ¿Entregaré una definición, un origen o explicaré de qué trata mi texto? En el desarrollo, 2 o más párrafos, y estos párrafos recuerden que pueden llevar subtítulos. En el desarrollo yo tengo que explicar cuál será el propósito de cada párrafo, o sea, si voy a caracterizar, si voy a ejemplificar, explicar, comparar, etc. Recuerda que solo es una idea por párrafo. Y por último, la conclusión, un párrafo. ¿Resumiré lo más importante de la información entregada en la conclusión? ¿O presentaré un dato curioso o alguna anécdota o haré una pregunta para reflexionar? Bueno, ahí ustedes deciden cómo va a ser la conclusión para su artículo informativo. Y una vez que ustedes realicen ese esquema, van a escribir en su cuaderno el artículo informativo, obviamente siguiendo los criterios señalados en la clase. ¿Cuáles son? Título del tema, introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda cuidar tu letra y ortografía. Y con esto damos finalizada la clase del día de hoy. Recuerda que cualquier duda o consulta me puedes escribir al WhatsApp o mandar un correo. No olvides subir la evidencia de tu trabajo a Classroom o enviarla al correo que aparece en estos momentos en pantalla. Te dejo un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, bendiciones.